se vuelven a ver medio sospechosos, ¿no? Y están buscando a ver por dónde está la novia, principalmente eso, ¿no? Voy a hablarles un momentito de cómo eran las bodas en el ambiente judío en el siglo I, en el tiempo de Cristo. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo se hacían esas bodas? Así es que por eso es lo de la musiquita. Y hay muchas diferencias entre culturas en la celebración o la forma en que las bodas se celebran. Claro, ahora estamos en un mundo globalizado y entonces unos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de otros. Y ya ahora hay tantas cosas en común. Pero bien, se dice que en el tiempo de Jesús, en Palestina, se celebraban las bodas de noche. De noche. Empezaba en la casa de la novia con la ceremonia religiosa y luego terminaba en la casa del novio con la fiesta, con el banquete. El novio podía llegar a la casa de la novia en cualquier momento, pero su llegada era anunciada a gritos. Alguien decía, alguien anunciaba: ¡hey, aquí está el esposo! Salgan a recibirlo. La novia vestida espléndidamente, acompañada por sus amigas, estaba esperando y salía a la calle en el momento que se anunciaba la llegada de su esposo o de su novio. Después de la ceremonia religiosa, la pareja se encaminaba en una gran procesión hacia la casa del novio, donde se celebraba la fiesta de bodas. Ahora, como requisito, los acompañantes, cada participante debía llevar una lámpara encendida. Recordemos que era antes de la aparición de la corriente eléctrica. Cada uno tenía que llevar una lámpara encendida para poder participar en la ceremonia, la procesión y la fiesta. Quiero invitarlos que abran su Biblia en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25. Y usted podría estarse preguntando todavía, ¿qué tiene que ver esa música? ¿Y qué tiene que ver la explicación de la boda judía del primer siglo con la prédica de hoy? Bueno, precisamente tenemos aquí en el capítulo 25 de Mateo, del 1 al 13, una parábola que cuenta Jesús y que el escenario precisamente de esa parábola es la realización de una boda. Tiene que ver precisamente con esto. Así es que vamos a leer, y en la lectura de este pasaje usted se va a dar cuenta que los elementos que hay en común entre la forma en que se celebraba la boda y lo que Jesús dice aquí en esta parábola son idénticos. Entonces el reino de los cielos, estoy en Mateo capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo le he puesto como título a la prédica de hoy: ¿cómo esperar a Cristo? Hemos estado hablando los domingos anteriores sobre el tema del regreso de Jesucristo, o la segunda venida de Cristo, como más comúnmente le llamamos. Y el capítulo 25, los 2 episodios que no hemos leído, más este, ilustran y amplían la enseñanza de Cristo del capítulo 24, que ya hemos estado estudiando. Así es que vamos a ver unos elementos aquí que se relacionan directamente con este tema, pero ilustradito con la costumbre de la boda que mencionábamos ya. Es interesante que en esta parábola, bueno, primeramente para refrescarles, una parábola, y estas parábolas bíblicas son un ejemplo. Una parábola es un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida común, un ejemplo de la vida terrenal que se toma para ilustrar una enseñanza espiritual. Por eso ustedes notan que cuando empieza aquí Jesús en el capítulo 25, Él dice: el reino de los cielos será semejante a. Es porque está precisamente a punto de hacer una comparación, tomando un ejemplo terrenal para decirnos algo espiritual y eterno. Y ustedes notan que el Señor Jesucristo se enfoca no a todos los detalles de la boda, pero se enfoca en las vírgenes, es decir, se enfoca en las acompañantes de la novia. Estas vírgenes aquí son las acompañantes de la novia, las amigas, seguramente las mejores amigas de la novia. Y Él divide en 2 grupos a estas amigas de la novia. Dice que son 5 y 5. Dice que son 5 prudentes, ¿qué podríamos decir? Prevenidas, apercibidas, preparadas, listas. Ellas han cumplido con todas las condiciones necesarias para participar en el protocolo, en la celebración de la boda, en apoyo a la novia, su amiga la novia. Y tenemos 5, según Jesús, que son insensatas. ¿Qué podríamos decir entonces? Todo lo contrario de las sensatas o de las prudentes, que son descuidadas, no tomaron las precauciones, no tomaron los elementos que ocupaban, todos los elementos según se requería para poder participar en todo el protocolo, en toda la celebración de la boda. Y luego nos dice que todas cabecearon y se durmieron. Y cuando dice que todas, yo creo que hasta la novia se durmió. Amigas, incluyendo la novia, supongo. Pero, ¿cuál fue la razón por qué se durmieron? Versículo 5 lo dice. ¿Cuál es la razón por qué todas se durmieron? Dice que fue porque el esposo se tardó. Y este elemento también tiene algo que decirnos luego. El esposo se tardó, entonces se durmieron. Vamos a decir que eso es lógico, ¿no?
Eso es muy común cuando mi esposa y yo nos casamos, esa celebración fue de noche. Ya casi no se hacen bodas de noche, ¿verdad? Ahora se hacen tempranito, amaneciendo a veces, ¿verdad? Es que ahora tienen muchas ganas de casarse, más que antes. Entonces, las bodas son ahora a las 7 de la mañana, a veces a las 8. Y es más, yo mismo les aconsejo, si usted se va a casar, cásese bien temprano del día, bien tempranito del día, es mejor. Y luego pueden venir a la consejería para darles las razones. Pero en aquella época las bodas eran de noche, se casaban de noche. Entonces dice que se tardó el esposo. El esposo se podía tardar según la costumbre, realmente lo que le diera la gana. Tenía libertad para llegar a la hora que quisiera. Normalmente las bodas, nos ha pasado, un día alguien me preguntó que cuántas bodas habíamos o cuántas ceremonias habíamos celebrado y yo de pronto no supe, pero más o menos como unas 80 o un poquito más. Bueno, me refiero a la ceremonia, los pastores realmente no casamos gente, no tenemos esa atribución legal en Costa Rica. Pero estábamos por celebrar una de esas bodas aquí mismo y la cita para la boda era a las 10 de la mañana. Y es normal que a veces se atrasan 15 minutos o media hora, ya poniéndole bastantillo. Y esa boda llegaron las 12 del día y la novia no estaba por ningún lado. Y la gente, los invitados, ya se estaban yendo. Seguramente pensaron que ya no iba a haber boda. Y entonces, bueno, al final apareció la novia. Yo no sé cómo, pero apareció la novia. Y efectuamos la boda. Bueno, aquí en la costumbre, en esta costumbre judía, el novio pudiera llegar cuando quisiera. Y dice aquí que se tardó. Y se tardó bastante. Llegó hasta las 12 de la noche. Esa sí que se tardó. Hasta las 12 de la noche, a medianoche, dice aquí la parábola que llegó. Luego cuando dice aquí en el versículo 6, que se oía el anuncio, el grito, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Bueno, literalmente así era como se hacía. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento, la novia, tanto la novia como sus acompañantes, sus amigas, tenían que estar totalmente listas, atentas para salir efectivamente. Parece que salían allá a la calle a recibir al novio, en este caso de la novia, y con sus amigas, con sus acompañantes. Tenían que estar totalmente listas para salir. En ese momento no había tiempo de hacer arreglos, de ir a buscar algo que faltó, nada de eso. Había que estar listo. Y luego dice en el versículo 10 que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, es decir, a la fiesta de bodas, a la celebración, al banquete. ¿Y qué más dice? Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Las otras muchachas se fueron a buscar, las 5 insensatas, se fueron a buscar el combustible. Aceite significa combustible. Para sus lámparas. Se fueron allá a la estación de combustible más cercana, seguro. Y consiguieron. Y regresaron. Y cuando regresaron,
¿Cuál fue la noticia o la respuesta que obtuvieron del anfitrión, digamos, de la fiesta o del banquete? ¿Qué dice? Después vinieron, versículo 11, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, la respuesta, de cierto os digo que no os conozco. Vamos a ver. Aquí hay unos elementos. Normalmente decíamos la parábola tiene un punto, tiene un enfoque, que es el propósito por qué Jesús en este caso contó la parábola, para enseñarnos algo. Y está precisamente en el versículo 13. Ese propósito está en el versículo 13 para decirnos que tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que velar. Eso es. Recordemos que aquí estamos hablando del tema del regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo. Y aunque Jesús se enfoca aquí en las amigas, las acompañantes de la novia, y no toca tanto el punto del novio, del esposo, sí un poquito, y tampoco se enfoca exactamente en la novia. Hay un punto aquí, dice que el novio se tardó, bueno, el esposo se tardó. Y cuando el esposo se tardó, en este caso, Jesucristo, nos parece a veces que Jesucristo ha durado bastante para venir, para regresar. ¿No es cierto? La actitud, bueno, las amigas de la novia, aquí representa la gente que espera bien o la gente que no espera bien, la gente de todas maneras. La gente que espera, vamos a decir, son los creyentes, somos los creyentes que estamos en Cristo Jesús y esperamos el momento en que Cristo Jesús va a regresar. La iglesia desde sus primeros días de su fundación, de su existencia en el siglo I, ha sido una iglesia expectante. Ha sido una iglesia que esperaba que Cristo iba a regresar en sus días. El apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, y nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Y nosotros, los que hayamos quedado, se incluyó. Yo creo que tenía esperanza de que en sus días a lo mejor se iba a cumplir el regreso de Jesucristo. Y Juan escribe en el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Esa expectativa. Y los creyentes se saludaban. El Señor viene pronto, Maranata. El Señor viene pronto. Esa expectativa, el apóstol Pablo escribió también en otra de sus cartas, el Señor está cerca. Tenían la expectativa. Tenían la esperanza de que Cristo Jesús iba a venir, iba a aparecer en sus días, que su generación iba a ver el regreso de Jesucristo. Y seguramente cada iglesia y cada generación, en cada tiempo, cada siglo diferente de la historia, ha esperado el regreso de Jesucristo. Y realmente así debe ser. De acuerdo a la parábola, aquí, quienes están pensando en participar en la boda de la parábola, tenían que estar completamente preparados, listos para que el esposo llegara en cualquier momento. Podría ser que llegara antes, podría ser que llegara más tarde, pero el punto es que tenían que estar preparadas esperando
completamente preparadas. Pues el Señor aquí nos ilustra que los creyentes de esta generación, nosotros que estamos aquí, nosotros tenemos que estar completamente preparados igualmente para el regreso de Cristo. Algún fulano anunciaba, gritaba la llegada del esposo. ¿Quién va a gritar? ¿Quién va a anunciar la llegada de Jesucristo? La Biblia lo dice. Será anunciada con gran poder, con voz de arcángel, con gran potencia de Dios. Será anunciada con trompeta de Dios. Trompeta poderosa. Se va a oír por todo el mundo, por toda la tierra. Será anunciada. Aquí está, aquí viene ya Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente que no está preparada, será que tenga chance en ese momento para decir, ay Señor, sí es cierto, ahora entiendo bien y creo que lo que me decía la hermana fulana, el hermano fulano, era cierto. Y entonces, ¿eso va a valer? No, no. Cuando el anuncio vino, había que estar totalmente listo para participar. En ese momento, es más, las 5 vírgenes insensatas nos ilustran o nos dicen que realmente no habrá más chance a partir del anuncio cuando el novio llegaba. Este elemento de que se cerró la puerta, el anfitrión cerró la puerta. Quiero que vayamos a un pasaje en Génesis capítulo 7, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 13, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 13, terminando en el 16. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé, o sea, su esposa, y las 3 mujeres de sus hijos, sus nueras, con él en el arca. 14. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. El 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y noten lo último, y Jehová le cerró la puerta. ¿Captaron eso? Aquí habla de la puerta que se cierra. Pero la puerta que se cierra no es una puerta que yo puedo cerrar, ni que usted puede cerrar, ni yo puedo abrir, ni usted puede abrir. Es una puerta que cierra Dios, es una decisión de Dios, es un momento de Dios. Y Jehová cerró la puerta. Noé había predicado, Noé había actuado en fe, en obediencia al mandato de Dios, queriendo prevenir a su generación para que no fueran destruidos con el juicio que se acercaba. ¿Y sabe qué?
Y la gente no le creyó. Y la gente no le hizo caso. Y la gente siguió viviendo su propia vida a su antojo. Y llegó el día, se cumplió el tiempo. Llegó el día de Dios. Y luego que estaban a salvo aquellos hijos de Dios, Noé con su familia, Dios cerró la puerta del arca. Yo no sé si a usted alguna vez en la vida se le ha cerrado alguna puerta y usted ha quedado triste porque esa puerta se cerró. Tal vez iba de viaje y llegaste al aeropuerto y te dejó el vuelo. Frustrante, ¿no? Muy frustrante y las consecuencias que eso tiene. Tal vez pensabas hacer matrícula en la universidad o en el cole, donde fuera, y dejaste pasar la fecha y se cerró el chance. Qué frustrante, ahora tengo que esperarme 6 meses o un año más hasta que vuelva a poder aplicar. Recuerdo una vez veníamos tarde de la noche, creo que de Guanacaste, y necesitábamos comer, veníamos con hambre. Y llegamos al restaurante y justamente donde paro está la persona ahí adentro cerrando la puerta. Y le digo, pero déjenos entrar, mire, ahí está la comida, estamos viendo la comida. Ahí en los recipientes. Y dice, no, ya se cerró. Ahora, ninguna de esas puertas es nada en comparación a esta puerta que estamos hablando acá. Eso es nada. Porque usted puede esperarse para la matrícula, se atrasó, pero puede esperar si la hace más adelante. Usted puede al fin buscar otro restaurante donde comer. Usted puede al fin coger otro vuelo, tal vez le toca pagar más plata. Y de alguna forma estas cosas se pueden resolver. Pero de esta puerta que está hablando acá, esto no tiene remedio, no tiene resolución, realmente no. Dice, bueno, quiero preguntarle, ¿cuándo se cierra esa puerta para usted? Quiero que piense un momento en esto. ¿Cuándo se puede cerrar esta puerta para usted? Para alguien, para cualquier persona, usted o cualquiera, su familia, su hermano, su hermana, su amigo, amiga, las personas más estimadas por usted. Cuando morimos, correcto, ese es un momento cuando se puede cerrar la puerta. Digo, cuando se cierra la puerta. ¿Qué otro momento? Cuando Jesucristo venga, correcto. Que es el punto aquí exactamente en la parábola. Cuando viene el esposo, se cierra la puerta. Cuando Cristo venga, se cierra la puerta. No hay tiempo para arreglar cosas. Cuando alguien muere, se cierra la puerta. O está dentro o está afuera, pero se cerró. ¿Qué ibas a decir? Bueno, ahí, ok. Vamos, sí, está bueno el punto. Vamos a decir que ahorita, ¿cómo está la puerta? Para usted y para mí, para los que estamos aquí. ¿Abierta? Esa puerta está abierta. ¿Cuánto tiempo ha estado abierta para usted? Piénselo. Para mí ha estado abierta 60 años. Ya me calcularon la edad, ¿verdad? Pero yo no le voy a decir a usted que conteste porque yo sé que es una pregunta confidencial decirnos la edad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para usted esa puerta ha estado abierta su edad, lo que usted tiene. Eso ha estado abierta esa puerta.
35, 40, 50, 90 años, 15 años, 10, no importa. La edad suya, la puerta ha estado abierta. Y mientras estamos vivos, está abierta. Y mientras Jesucristo no haya regresado, está abierta. Quiero decir otra cosa que para mi concepto es otra forma en que la puerta se cierra. Y tiene que ver cuando la persona sufre una demencia. Por lo menos yo pienso eso. Hay personas que en algún momento de su vida sufren una atrofia en su cerebro, en su mente, y entonces quedan en otro mundo, en otro planeta. No pueden pensar, no pueden entender, ni decir cosas coherentes ni nada, dicen cualquier cosa. Conocí una pareja así en mi pueblo hace años, que quedaron, que decían cualquier cosa, cualquier tontería totalmente incoherente. ¿Una persona así será posible que reciba a Cristo como su Salvador personal? ¿Será posible que entienda el mensaje del Evangelio y lo reciba? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso la Escritura dice el profeta Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Porque hay momentos cuando ya la oportunidad se cerró. Por cierto, la palabra arrepentimiento, que es la palabra que tiene que ver con nuestra conversión a Cristo Jesús, la palabra del griego metanoia significa un cambio de pensamiento, un cambio de mente, significa eso. Entonces, la persona necesita, para recibir a Cristo, necesita fe. ¿Qué más necesita? Necesita entender el mensaje del Evangelio. Tiene que entenderlo. El mensaje del Evangelio significa que tiene que tener su mente funcionando bien. Ahora, yo no estoy diciendo que una persona que sufra una demencia, que un problema se le atrofie la mente, no quiero decir que esa persona se condena. No se condena si antes había entregado su vida a Jesús. Y, por ejemplo, mi madre, ella no razona bien. Sufrió Alzheimer y a veces dice cualquier cosa fuera de toda lógica. Pero yo creo que si ella muere en este momento va con el Señor. ¿Por qué? Porque ella desde antes era una mujer que le había dado su vida a Cristo Jesús. Así es que lo que pase, lo que haya pasado, ya no la afecta en ese sentido, en el plano espiritual. Pero yo creo que la puerta abierta es que estemos bien en nuestras facultades mentales, que estemos vivos físicamente y que no haya venido Jesucristo por segunda vez. La puerta todavía ha estado y está abierta. Ahora, cuando hablamos de la muerte, algunos tienen ideas equivocadas con respecto a la oportunidad, si se cierra o quedará otra oportunidad ya más adelante. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación, como si la vida es una serie de ciclos que una persona vive y seguramente en diferentes niveles. Bueno, eso es una idea completamente contraria a la Biblia. O algunos piensan, bueno, nos morimos y luego resucitamos y luego venimos a una segunda oportunidad en este mundo, o dicen en este paraíso terrenal, bueno, en el paraíso que el Señor va a crear, terrenal, y entonces ahí tendrán chance de escuchar el Evangelio otra vez y con mejores condiciones que las que tenemos ahora, condiciones espirituales, quiere decir, entonces estarán más aptos
y anuentes para recibir el mensaje de Jesucristo y convertirse. Eso es completamente antibíblico. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay dos chances, quiero decir, uno en esta vida y otro después de esta vida. Los chances, las oportunidades que el Señor nos da es en esta vida, ahora que estamos vivos, ahora que Cristo no ha venido, ahora que las facultades mentales tuyas y mías están en condiciones de entender el mensaje del Evangelio y tomar una decisión consciente para Él. Ahora es que tenemos que hacerlo. No debemos esperar que la puerta se cierre. Esa puerta no se cierra sola, esa puerta la cierra Dios. Cuando llegaron las 5 muchachas insensatas, dice que el anfitrión le responde: no os conozco. Bueno, de cierto os digo, no os conozco. Quiero que leamos un texto en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 19. 2 Timoteo 2, 19. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello que tiene el fundamento de Dios? Dice que es este: conoce el Señor a los que son suyos. Nótese eso: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce de los que estamos aquí quiénes son suyos y quiénes no. Eso es. Así de sencillo es. Él conoce quién es suyo. Dice, leímos la vez pasada que en la segunda venida de Cristo, el Señor va a enviar a sus ángeles para recoger a sus escogidos o a los que son suyos de los 4 puntos cardinales de este planeta. Y uno dice, bueno, en la de menos yo puedo engañar a ese ángel. Agarro una Biblia y me la meto aquí debajo del brazo y se embarca. Ese ángel se equivoca, piensa que yo soy un buen creyente, un hijo de Dios. En la de menos yo puedo paquetear un poquito ese ángel y ahí voy un par de veces al año al culto y ya él va a saber que yo soy creyente. Miren, la de menos se va a engañar porque yo voy a darle unas limosnas ahí a esos que andan pidiendo en la calle o a los indigentes. Hermano, ¿qué dice aquí? Dice que conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe si usted es de Él. Usted debe de saber también que es de Él. El Señor sí sabe de seguro que usted es de Él, pero usted también debe de saber que usted es de Dios. Usted debe de saber que usted es hijo de Dios. No que está jugando de ser hijo de Dios, no, que es hijo de Dios de verdad. Usted debe de saber eso. ¿Y qué más dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay 2 cosas. El Señor conoce, el Señor te conoce. Pero por otro lado hay una demanda. El Señor te pide que te apartes de pecado, del pecado.
el Señor te pide que te apartes del mundo malo, el mundo pecaminoso, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. ¿Qué dijeron estas muchachas? Ábrenos, ábrenos, Señor. ¿Qué le responde el anfitrión? De cierto os digo, no os conozco. No sé quiénes son ustedes. Oiga, qué feo oír eso. Qué terrible oír esas palabras. Voy a leer unos versículos, no los busquen, pero Lucas capítulo 12, versículo 37 y 38 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, eso es de 9 a 12 de la noche, y aunque venga a la tercera vigilia, eso es de 12 a 3 de la madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, o sea, que los encuentre velando. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay dos cosas aquí que significa velar o estar velando. Una es estar orando. El que vela, ora, y el que ora, vela delante de Dios. Si usted nunca ora, usted no es un creyente que está velando. Tenemos que orar. ¿Y qué otra cosa dice? Que debemos de estar en pie, debemos de estar firmes. Eso es lo que significa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta o que está de parto. Y las hermanas aquí que son mamás entienden perfectamente bien qué es eso y cómo viene. Y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen. Esto no está hablando del dormir físico, sino espiritual. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Qué es estar velando? Estar vestidos con la coraza de la fe y del amor de Dios, y con la esperanza de salvación como yelmo o como casco, porque no nos ha puesto Dios para ira. Quiere decir que esto no está hablando de si los creyentes pasan o no por la gran tribulación, no está hablando de eso. Esto está hablando de ser librado del juicio, de la condenación en el día del juicio. Está hablando de eso, de la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Igual ahí, velemos y durmamos, esto es muerte física, o estar vivos o estar muertos. Velemos, estar vivos, y durmamos, estar muertos físicamente. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otra vez, aquí está la oración como
significando esa vigilancia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. O sea, velar significa no pecar, significa una vida apartada del pecado en obediencia a Dios. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Estaba escribiendo a la iglesia de los Corintios. Habían algunos camuflados ahí, algunos que estaban queriendo meter el 10 con hueco. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Velar significa estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y velar implica esforzarse en la fe, en ese andar con Cristo Jesús. Regresando al capítulo 25 de Mateo, versículo 13, el enfoque aquí es: velad pues. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Realmente, si su vida está en Cristo Jesús, si usted tiene la salvación de Dios, usted está viviendo en obediencia a sus mandamientos, a su palabra, usted está velando, usted está preparado, no importa cuándo venga Jesucristo. La gente se inquieta mucho cuando oye los anuncios, las predicciones de las fechas. Pero saben que creo que los más inquietados son los que no están listos. Esos son los más inquietados. Tienen que prepararse. ¿Pero por qué no se han preparado? Porque les gusta mucho el mundo, porque les gusta mucho el pecado. Y no quieren soltar eso, sino hasta la última hora. Y entonces vale la pena saber cuándo viene Cristo, para entonces un poquito antes arreglar cuentas con Él. El Señor escondió la fecha de su venida, de su regreso. La escondió y nos manda a todos a que estemos siempre velando, a que estemos siempre preparados como las acompañantes de la novia. No sabían a qué hora iba a venir el novio, no sabían. Pero su responsabilidad, su obligación, su deber era estar preparadas, totalmente preparadas con todo lo que se necesitaba. Bueno, hermano, hermana, es exactamente lo mismo. Es el mismo llamado para nosotros. La iglesia, los creyentes, tenemos que estar preparados, completamente preparados. Esa puerta un día se va a cerrar. Mi pregunta es, ¿dónde vas a quedar cuando se cierre? ¿Por dentro o por fuera de esa puerta? Vas a quedar de seguro de uno de los dos lados. Eso no hay discusión. Lo único que usted puede decidir es si vas a querer quedar adentro o te vas a quedar afuera. Puesto que estás aquí, todavía hoy la puerta está abierta. Todavía hoy es tiempo. Todavía hoy es día de salvación. Yo quiero preguntarle a ustedes que todavía no han tomado un compromiso consciente, inteligente, real, en su voluntad, pensando bien lo que va a hacer, de entregarle su vida a Jesucristo, de abrir su corazón para que Cristo sea el Señor, el Salvador y el Señor de su vida. Y cuando digo esto, no estoy agregando palabras nada más. Salvador significa que Cristo salva su vida, pero Señor significa que Cristo gobierna su vida, que Cristo dirija su vida.
Y son cosas que deben de ser juntas, pero que sí tienen significados distintos. El Señor requiere que nosotros le recibamos como nuestro Salvador, que lo reconozcamos a Él. Pero el Señor requiere también que nosotros pongamos nuestra vida bajo su autoridad, a sus órdenes, completamente, en sumisión, en obediencia a Él, todos los días mientras estamos en este planeta. Si usted es una persona que no ha abierto su corazón a Cristo Jesús, hoy es día para usted. La puerta del Señor, la puerta del cielo está abierta a usted. Gloria a Dios por eso. Está abierta a usted. Quisiera usted entregarle su corazón al Señor, entregarle su vida a Él, invitarlo, reconocerlo como su Salvador personal, pero también reconocerlo como el Señor de su vida. De ahora en adelante, si usted es una persona que toma esa decisión, es una decisión suya, y le digo, no es nada mío, eso es algo suyo, absolutamente personal y voluntario. Póngase en pie si usted quiere tomar esa decisión, abrir su corazón a Cristo, entregarse a Él, ahora que la puerta de salvación está abierta. Póngase en pie y voy a decirle una oración que hagamos juntos al Señor. Si usted es una de esas personas que todavía no ha tomado este paso, vas a estar en uno de los dos lados, o por dentro o por fuera cuando la puerta se cierre. ¿Quién decide eso? Usted va a decir, Dios lo decide, que Él lo decida. No, Dios dice, a usted le toca decidirlo. A usted le toca decidirlo porque Cristo Jesús ya ha hecho su parte. Dios ya ha hecho su parte en ofrecerle salvación. Cristo en morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora a nosotros nos toca tomarlo o no tomarlo. Habrá personas aquí en este lugar que quieren decirle hoy al Señor que abren su corazón para entregarlo, abren su vida para que Cristo esté en usted. Bueno, Señor, yo te ruego que bendigas a cada persona que está aquí, ayudándolos, y aún, Señor, los que han sentido y han escuchado tu voz este día a través de esta palabra, pero no se han animado, pero están reflexionando. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú sigas tratando con cada uno según su propia situación y necesidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y estoy seguro que tu palabra no volverá vacía, que traiga ese fruto para vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a seguir hablando del tema. Ya casi les digo que se fueran, pero les había dicho que iba a empezar a abrir un chancecito para hacer preguntas. Lo que hemos dicho hoy tiene que ver con el tema de la segunda venida de Cristo. Y vamos a seguir un poco más, pero a lo mejor hay alguna pregunta. Muy bien. Que Dios los bendiga en gran manera. Recuerden los anuncios respecto al próximo domingo y estamos despedidos.